en tiempos muy remotos, específicamente en los principios de un pueblo del Estado de México llamado San Pedro, vivía una joven y hermosa mujer llamada Mariana. Esta joven tenía a todos los hombres del lugar literalmente embrujados por su belleza. Ella se aprovechaba de esto para exigirles muchos presentes. Entre joyas y ropa, ella se sentía la mujer más perfecta del mundo, pero como nunca le respondió a nadie, empezó a tener problemas con la gente del pueblo. En cierta ocasión, llegó un joven de otro pueblo aledaño del rumbo de Toluca, el cual quedó fascinado con tan impresionante belleza, pero esta orgullosa lo despreció en ese momento. El joven era muy insistente, tanto que no hubo día que no se paseara cerca de la mujer, hasta que cierto día, Mariana dijo en voz alta: «El hombre que quiera casarse conmigo tiene que darme muchos presentes para así saber que tanto me quiere. Además, tendrá que hacer todo lo que yo le pida al pie de la letra». Al oír esas peticiones, el hombre contestó: «Bella mujer, tú solo pídeme lo que quieras, que yo te complaceré en todas y cada una de tus peticiones». Pasó el tiempo y aquel hombre cumplía todos los caprichos de la mujer, hasta que cierto día le dijo: «Por mi parte te he cumplido en todas tus peticiones, así que quiero que seas mi esposa». La cruel mujer, con una risa y expresión de burla, le dijo: «De acuerdo, tú ganas, pero esto que te voy a pedir será lo último que quiero y definirá si me caso contigo. Quiero que me lo cumplas». Algo molesto, el hombre escuchó atento lo que la mujer le pidió. «Mira, Antonio, ¿sabes por qué te cité en lo oscuro del bosque? Bueno, te contaré un secreto. Si yo permanezco hermosa y joven, es porque cada cierto tiempo debo de bañarme con la sangre de algún bebé recién nacido y tengo que devorar su carne. Cuando estos escasean, me conformo con la sangre de algún animal, la cual debe de ser por lo menos fresca. Así que, si tú durante 5 días me traes cada noche lo que te pido, seré tu esposa al término del pacto». El hombre estaba enamorado de la hermosa Mariana, pero quedó perplejo al escuchar la última condición de aquella bruja. A pesar de ser muy valiente, algo dentro de él no podía asimilar lo que esta mujer le estaba pidiendo, pero una fuerza extraña lo convenció a cumplir con el pacto, aunque era imposible no doblegarse a tan atroz petición. Sin más que agregar, el hombre salió rumbo al pueblo, decidido a obtener el amor de Mariana sin importarle el costo, y cumplió con lo prometido. Antes del amanecer del 5.º día, dio por terminado el pacto. Fue ahí que el joven le dijo: «Ya he cumplido todo lo que me pediste, ahora contesta, ¿serás mi esposa, sí o no?». La cruel mujer contestó: «Está bien, tú ganas. Como veo que no faltaste a tus promesas, desde hoy estaremos juntos». Así pasaron algunos días. Ambos decidieron mudarse a un pueblo donde nadie los conociera, y por fin ya eran marido y mujer. Decidieron vivir en una cabaña al otro lado del río. Pasaron los días y la mujer se enfermó gravemente. Su belleza se secó, su piel se marchitó y estaba muriendo lentamente. Fue ahí que le dijo al marido: «Por favor, tienes que conseguirme más sangre a cualquier precio». El hombre se encogió de hombros, pues ya no quería que su mujer practicara esas aberrantes cosas, pero al verla sufriendo y agonizando, entendió que si no lo hacía, su esposa iba a morir. Muy confundido, el hombre pensó: «Si con eso mi mujer se mantiene joven y hermosa,
No veo por qué sea tan malo. Lo haré por última vez y le pediré que lo deje. Mariana estaba leyendo la mente de su esposo. Sabía que en el fondo la amaba demasiado y cumpliría la encomienda. Al verlo dudar un poco, le dijo: «Por favor, Antonio, apresúrate. Ahora corre, que tienes que traerme más sangre, pero esta vez tiene que ser únicamente de humano, especialmente de algún bebé. En este pueblo hay demasiados y no creo que tengas problemas en encontrar alguno». El hombre salió encaminado bastante confundido y en su paso se percató de que un bebé lloraba en el interior de una casa muy humilde. Sigilosamente se acercó a una de las ventanas y sin pensarlo sustrajo al pequeño sin que sus padres se dieran cuenta, y así, consumado el hecho, apresurado se lo llevó a su esposa. En su total desesperación agonizaba con ansiedad, pues su muerte estaba cerca. El hombre ultimó al infante y le acercó en un plato un poco de sangre, ya que esta aberrante bruja no tenía fuerzas para succionar directamente la sangre de aquel inocente niño. El hombre con asombro le dijo: «En un principio tú me dijiste que solo usabas sangre de animal como ritual, mas nunca te creí que también usaras a bebés para tu malvado propósito». Muy molesta ante esas palabras, Mariana contestó: «Maldito, tú me prometiste que me darías todo lo que te pidiera, así fue el pacto». El hombre, ya sin voluntad, sentía que no estaba bien lo que la bruja hacía. De hecho, se comenzó a compadecer de los inocentes pequeños. Imaginó que con ella jamás sería feliz, tampoco tendrían un futuro, y mucho menos hijos. Pero algo le estaba pasando, ya que algo más fuerte que él lo obligaba a realizar esos actos en contra de su voluntad. Pasaron algunos años y las muertes extrañas de bebés y animales fueron en aumento. Los campesinos exigían a las autoridades del municipio que investigaran por qué pasaban esas cosas, y no faltó quien comenzó a imaginar que alguna bruja era la causante de sus males. En efecto, no era posible tanta desaparición de niños, aunada a una gran cantidad de animales mutilados. Las autoridades no sabían por dónde empezar, pues no tenían ninguna pista. En ese pueblo los campesinos sospechaban de aquella pareja que vivía en lo alto de la montaña y que no tenían hijos. Imaginaron que ellos eran los causantes. El matrimonio era poco común. No hablaban con nadie, no trabajaban y siempre vivían en soledad y sin relacionarse con nadie. Como la cabaña estaba al otro lado del río, en la parte más fea y de difícil acceso, decían que por eso nunca se dejaban ver. Ya se rumoraba que la mujer era una bruja, porque durante las noches hacía una gran fogata y empezaba a bailar alrededor de ella. En el pueblo se corrió el rumor y la gente furiosa se dirigió hasta aquella casa. Justo en el momento que tumbaron la puerta, miraron cómo la mujer con voraz apetito devoraba el cuerpo de un inocente bebé. En ese momento la capturaron, la amarraron y le encendieron fuego, y Mariana murió calcinada. Su marido se salvó, ya que no estaba en la cabaña aquella noche. Cuentan que la bruja, a pesar de estar en llamas, seguía riéndose y maldiciendo a los presentes. Cuando la casa terminó de quemarse y los campesinos estaban por marcharse, se escuchó una voz muy tétrica que dijo: «Ninguna de las brujas estamos desamparadas. Nuestros poderosos guardianes siempre nos cuidan.
y es mejor que estén preparados, porque cuando somos dañadas, ellos siempre ajustan las cuentas. Terminando estas palabras, la bruja pegó un fuerte grito y en ese momento murió. Del esposo no se supo mucho. Se rumora que al ver su casa en llamas, prefirió regresar a su pueblo en Toluca. Hasta la fecha, si visitas ese sitio, se dice que puedes escuchar los gritos de Mariana, porque su alma quedó atrapada ahí para siempre. La vida en el campo, lejos de la ciudad, es demasiado bonita, pero esta armonía se ve interrumpida cuando cosas ajenas al ojo humano y no gratas para Dios suben del infierno tratando de devorar a nuestros bebés. Es por eso que quiero contarles esta experiencia con unos seres creados por el diablo, que tenían décadas de no aparecerse y justo ahora, en pleno siglo XXI, lo hicieron y de una forma espeluznante. Hace años, alquilábamos una casa en un ranchito a las orillas del estado de Querétaro. Aquella ocasión, a mi esposo se le ocurrió ir a visitar a su madre, quien vivía en un pueblo entre Querétaro y el estado de México, para que conociera a su primer nieto, que tenía un mes de nacido, y para que nos diera su bendición. De camino fueron como 3 horas, y al llegar al rancho, solo salieron mis cuñadas, ya que mi suegra estaba ayudando en la iglesia del pueblo con la misa de la Virgen de Guadalupe, que sería en la madrugada. Un poco nervioso, mi esposo me dijo: «Amor, por favor, vete para el cuarto de mis hermanas y ponte a ver la tele en lo que llega mi madre». Era una casa muy pobre. En lugar de ventanas tenían unas protecciones de plástico. El techo era de láminas de asbesto y el piso de tierra. Apenas tenían luz eléctrica, porque recién estaba iniciando ese pueblo. Ellos no tenían padre, y mi esposo era el mayor de los hermanos. Mi marido se quedó esperando en la cocina, que estaba a unos 40 metros de los demás cuartos. Conforme pasaban las horas, mi suegra no llegaba, y mi marido se empezaba a preocupar de que algo le hubiera pasado. Por mi parte obedecí, y me dormí en medio de mis 2 cuñadas con el bebé a un lado. Pasaron las horas, y a mí me andaba mucho del baño, pero me daba miedo salir, ya que el baño estaba retirado, y por eso mejor me aguanté. Dieron la 1 de la madrugada, y no llegaba mi suegra, así que desperté a mi cuñada y le pregunté qué tan lejos había ido su madre, porque ya era de madrugada y no aparecía. Solo contestó que fue a ayudar a la iglesia con los preparativos del 12 de diciembre, día de la Santa Virgen, y que tardaría en llegar. Como no pude aguantar las ganas de ir al baño, salí con mucho miedo, pues mi esposo estaba en la cocina totalmente dormido. No quise despertarlo. Al momento de caminar al oscuro baño, algo pasó volando por mi cabeza. Era tan veloz que levantó la tierra y una sensación de frío me invadió, producto de un aletazo. Como pude, entré e hice mis necesidades para luego regresar a dormir, pero a unos 30 metros de distancia, miré un círculo como de lumbre, el cual estaba en la copa de un árbol. Algo impresionada, entré a la cama de regreso y noté que mi bebé estaba impaciente. Era como si presintiera un peligro, y en voz baja le dije a mi cuñada que en el árbol de su patio, encima de la copa, estaba una extraña bola de fuego que parecía una pelota. De repente, desde mi cama miré que esa bola de fuego se elevó. Empezó a hacer círculos afuera de la casa. Esto era increíble, y como la casa no tenía ventana, eso facilitaba la vista. Esa bola ya no estaba sola. A ella se le unieron 2 más, y éstas en segundos
iban y venían del monte al patio. Era algo bastante extraño, así que mejor desperté a mis 2 cuñadas para que lo vieran. Una de ellas despertó casi llorando del susto y gritó tan duro que despertó a todos. Esas cosas que están allí afuera, cuñada, son auténticas y reales brujas, pero jamás habían bajado a las casas. En situaciones así, lo primero que debes hacer es proteger la vida del bebé, y más si no está bautizado, porque son su platillo preferido, y la forma en que se hacen presentes es en verdad sorprendente, ya que entran por cualquier hueco sin ser invitadas. Los cuartos de esa casa estaban alejados uno del otro, y mi esposo no había visto hasta ese momento el acoso de las brujas. Mi cuñada mayor se paró como flecha y me ayudó a atrancar la puerta para evitar que esas entidades entraran. Lo malo es que la ventana solo tenía plástico de protección y por allí entrarían sin problema, así que colocamos las puertas de un ropero como pudimos y aseguramos la puerta principal. Podíamos escuchar claramente cómo esas aberraciones estaban volando en círculos afuera de la casa. Estaban intentando entrar, pues habían olido la sangre fresca de mi bebé. Ahí empezó lo malo, porque en ese momento la luz no prendió. Era como si los fusibles hubieran quemado. En eso, mi cuñada más chica se metió abajo de la cama con el bebé, y nosotras agarrando las tablas de la ventana, porque algo ya desde afuera las empujaba con fuerza, tratándose de meter. Miré una veladora cerca y de inmediato la encendí. Por un momento esas brujas bolas de fuego se ocultaron. Como pude le grité a mi esposo, pero este parecía en un profundo trance y no reaccionaba. Mi cuñada mayor sacó una Biblia y la abrió en el Salmo 91. Sin perder el tiempo, comenzó a rezar por protección. Conforme citaba cada párrafo de la Biblia, estas brujas se reían y se revolcaban de alguna manera en el patio. Cuando terminamos de rezar, esas brujas comenzaron a arañar las paredes de la pobre casa con una fuerza que estremecía la débil construcción. De un momento a otro, mi piel se enchinó por completo, ya que ahora éstas estaban en su metamorfosis de mujer en espera del momento exacto para entrar por su presa. En eso, se escuchó el ladrido de perros y gente que se acercaba con antorchas. Al sentir eso, las brujas se quedaron en silencio y se escondieron atrás de la casa. Cuando nos asomamos, nos dimos cuenta que era mi suegra quien venía acompañada por gente de la iglesia, ya que era demasiado tarde y no la quisieron dejar sola. Mi suegra, antes de entrar a la casa sin saber que estábamos de visita, le gritó a sus hijas que se callaran, ya que estaban dando de carcajadas tan duro que se escuchaba hasta la esquina. Al entrar a la recámara, mi suegra nos vio con la Biblia en mano y comprendió que algo malo estaba pasando, porque comenzaron de nuevo las carcajadas y ahí supo que no venían de nosotras. Como pudo, corrió a la cocina para despertar a su hijo, pero éste no reaccionaba. Parecía que las brujas lo tenían hechizado. Lo arrastró y lo metió al cuarto donde estábamos todos, y volvimos a atorar la puerta de madera. Ya entre las 3 pusimos el ropero en el lado de la ventana, y solo así nos sentimos más seguras. Fue ahí que le conté a mi suegra cómo esas aberrantes brujas se hicieron presentes. También le conté que llevé a su nieto para que lo conociera, pero este venía sin bautizar. Por eso creímos que esas brujas lo veían como su principal objetivo, la sangre dulce, fresca y libre de sal. De repente, comenzó de nuevo ese extraño ruido de aleteo y la sensación de escuchar cómo arañaban las paredes, y segundos después, en medio de la oscuridad, miramos que algo se acercó a la ventana, y por un pequeño espacio que dejó el ropero,
vimos que un ojo nos estaba espiando. Con la poca luz de la luna, vimos que este ojo nos estaba observando y que buscaba algo porque no dejaba de centrarse en mi cuñada y en mi bebé, quienes seguían metidos abajo de la cama. Eso, que sin duda era un ojo semihumano, permaneció por muchos minutos observándonos y estudiando nuestros movimientos. No había duda. Afuera estaba una bruja esperando el momento preciso para entrar y poner fin a esa cacería. Nosotras no teníamos a nadie que nos ayudara, pues mi marido seguía hechizado en una especie de sueño profundo de las brujas. Mi suegra y cuñada mayor estaban paralizadas del miedo y cerraron los ojos, pues no querían ver a esa aberración. Sin embargo, yo no permitiría que entraran a quitarme lo más valioso y amado que tenía. Por eso le contuve la mirada y no cerré los ojos, y esa bestia se enfadó tanto que chillaba o graznaba como lo hace un guajolote mexicano cuando está furioso. La bestia solo usaba un ojo y para nada se apartaba de la ventana. Yo tenía la sensación de que en cualquier momento iban a entrar. La verdad, estábamos perdidas y sabíamos que vendría lo peor, porque no teníamos ni un machete, agua bendita o algo para defendernos. Solo contábamos con la fe de Dios y su misericordia. Desesperada, mi suegra cacheteó a mi esposo, lo empujó y con nada despertaba. Ya muy molesta me preguntó que si había llegado borracho, porque no era posible que en una situación así él no estuviera para apoyarnos. Muy seria le dije que ninguno de nosotros había tomado, pero le mencioné que esas brujas eran poderosas y tal vez le habían soltado su aliento para adormecerlo. Al oír esto, mi suegra prendió de nuevo la veladora y se acercó a la ventana, maldiciendo a estas bestias, quienes una vez más, al ver la luz, salieron despavoridas y ahora estaban encima de las láminas de asbesto. No sé cuántas horas habían pasado, pero justo en ese momento empezaron los cohetes y fuegos artificiales en honor a la Virgen de Guadalupe, acompañados del repique de las campanas. Eso provocó que esas tres entidades empezaran a revolcarse del dolor y coraje, ya que no lograron su objetivo. Para ser honesta, nosotras no quisimos salir por miedo a que esas cosas siguieran cerca. No fue hasta que amaneció que por arte de magia mi marido despertó. Cuando nos vio pálidas de miedo y con la Biblia en la mano, nos preguntó qué carajos había pasado. Yo le conté a detalle lo que pasó, y mi suegra lo regañó horrible diciéndole que cómo era posible que se hubiera quedado dormido. Y en ese momento mi esposo nos contó lo que pasó. Dijo que mientras estaba esperando a que su madre volviera de la iglesia, salió al baño y en un árbol miró a 3 enormes guajolotes parados. Él pensó que eran de su madre y que se habían salido de su corral, por eso se les acercó para atraparlos y ponerlos en su jaula de regreso, y al estar a nada de esas cosas, con curiosidad comprobó que estas aves tenían manos y cabezas humanas, con un cuerpo de ave. Dice que eran horribles, y mientras estaba viéndolas, algo lo golpeó y lo dejó inconsciente hasta que amaneció. De inmediato, mi suegra trajo al cura del pueblo, y éste bendijo con agua bendita el camino y cada árbol cercano de la casa, para que esos monstruos de bajo astral no regresaran jamás. Y claro que sirvió, ya que esas cosas nunca se volvieron a parar en los árboles, ya que cuando lo quisieron hacer, se quemaban sin remedio. Desde ese día, se marcharon esas brujas, y gracias a Dios, jamás se volvieron a ver. Nací en un ranchito de Cuautla, Morelos. Tenía como 20 años de vivir en la capital, cuando fui invitado por mi amiga Montserrat a una fiesta en un pueblo de Morelos. Llegué bastante temprano
y ella se ofreció a mostrarme lo cambiado que estaba el lugar. La verdad me la pasé de maravilla, y más porque ahí todo era muy bonito. Comimos y bebimos, pero también bailamos la mayor parte del día, y así nos ganó la noche. Montserrat estaba feliz de verme, y para ser honesto yo también, ya que solo manteníamos amistad por internet, y ese día que nos reencontramos fue algo muy bonito. Conforme nos ganaba la noche, en la fiesta noté que mi amiga estaba nerviosa y no dejaba de voltear a todos lados. Pasando la medianoche, un poco nerviosa me pidió que nos fuéramos de la fiesta. Me dijo que no era un lugar seguro y que ya se habían dado cuenta de nuestra presencia. Yo pensé que estaba borracha porque no tenía sentido lo que decía. La noté bastante extraña y no me quedó de otra. Tomé mis cosas y salimos de la fiesta. Faltaban pocos minutos para que dieran las 2 de la mañana, y mientras íbamos caminando, ella me tomó de la mano. Les juro que me jalaba con bastante fuerza y parecía que estaba muy nerviosa. Caminaba mirando hacia atrás, como si alguien nos estuviera siguiendo, pero hasta ese momento no decía una sola palabra. De un momento a otro se detuvo. Bastante seria me dijo: «Te voy a contar algo, Elier, pero por favor no me tomes de a loca. No me vayas a ignorar y mucho menos te asustes. La verdad es que desde que se hizo de noche, algo llegó a la fiesta y comenzó a señalarnos. Nos ha estado siguiendo toda la noche y está a unos 100 metros de nosotros, justo arriba de los árboles. Esa cosa es un demonio que sirve a una enemiga mía que practica la magia negra. Tomaremos ese camino del río, por allí es más seguro». La verdad me asustó un poco, porque llegué a pensar que era algún asaltante de caminos que nos quería hacer daño. Yo era incrédulo y no aceptaba que existiera algo paranormal. Incluso dudaba de Montserrat, ya que ella practicaba la brujería. Nuevamente algo molesta a Montserrat me gritó: «Con un demonio, Elier. No estoy hablando de una persona, ni nada que pertenezca a este mundo. Ese demonio está por alcanzarnos. En unos minutos escucharás bastantes cosas, pero no verás nada, así que por nada del mundo voltees hacia atrás». Caminamos aproximadamente media hora y se escuchaban unas fuertes pisadas, acompañadas con alaridos, risas, llantos y el mugir rabioso de un animal al que nunca miré físicamente. Caminamos bastante rápido hasta llegar a un huerto de árboles. En ese lugar Montserrat me pidió descansar unos segundos. Noté su rostro bañado en sudor. Muy seria me dijo: «Todavía no me crees, ¿verdad? Por favor, levanta tu cabeza y mira hacia arriba». Hice lo que ella me pidió, y les juro por Dios que miré docenas de siluetas negras trepar por los árboles de mango. En el poco rostro que se les alcanzaba a ver, esas cosas tenían una mueca de horror. Impresionado y a la vez temblando le pregunté: «¿Qué demonios es eso, Montserrat? Por favor, contéstame». «Te dije que algo nos está siguiendo desde que se hizo de noche. Esa cosa está por alcanzarnos, así que corre y ya no te detengas. Tenemos que llegar a un lugar que tenga luz y además que esté poblado». Seguimos corriendo sin parar hasta que alcanzamos a llegar a la entrada del pueblo. Justo en ese momento, las cosas que estaban arriba de los árboles se perdieron en cuestión de segundos. Montserrat estaba agitada y nerviosa
y no dejaba de temblar. Con un poco de confianza me dijo: «Mira, Lier, eso que nos venía siguiendo es una criatura que no está hecha por la mano de Dios. Eso es un guardián de oscuridad. Sé que este no es el mejor momento, pero te confesaré algo. Antes de morir, mi abuelita me preparó a la perfección y me pasó su don de sanación. Es por eso que desde que tengo uso de razón, estoy custodiada por infinidad de entes que quieren destruirme, por el simple hecho de que he salvado de la muerte a mucha gente que estaba maldita. Pero la gente que pagó por esos trabajos están furiosos conmigo, al igual que otras brujas que practican la magia negra, las cuales quieren ver mi caída, ya que mientras siga viva, seguiré ayudando a la gente. Esta noche mandaron a un demonio contra mí, pero como estabas conmigo es probable que te haya olido antes y ahora estés en su lista. Quiero que hagas todo lo que te indique, o de lo contrario morirás antes de que amanezca. Camina hasta tu casa sin descuidar la espalda. Siempre mira hacia arriba y por favor, no te vayas a dormir por nada del mundo. Antes del mediodía tienes que venir a mi casa para que pueda alejar a ese demonio que quiere llevarte. Por último, ahorita que vayas a tu casa, sentirás que alguien te va siguiendo, así que por favor no voltees hacia atrás y corre hasta llegar a tu casa». Tal como me dijo, mi casa estaba a 100 metros y en el camino un perro negro comenzó a seguirme. A los pocos segundos era un gato, y cuando ya estaba por llegar a mi casa, una enorme lechuza se me fue encima. La verdad tenía mucho miedo y entendí que Montserrat no estaba mintiendo. Para ser honesto, esa fue la peor madrugada de mi vida. Los perros estaban aullando y escuchaba que algo estaba arañando las paredes. Por si fuera poco, escuchaba que unos guajolotes estaban peleando en mi techo. Gracias a Dios Montserrat me marcaba cada hora para que no me quedara dormido. Apenas amaneció y salí corriendo a la casa de mi amiga. Cuando entré me pidió que cerrara la puerta. Trajo algunas gallinas negras y algunos sapos. Después sacó 7 velas de diferentes colores. Las colocó sobre la mesa junto a unos huesos que nunca supe si eran de alguna persona o de algún animal. Encendió una pequeña fogata y lo que pasó a continuación me dejó completamente perplejo. De esa lumbre salió un ser horrible. Tenía unos cuernos retorcidos y unos afilados colmillos. Tenía una pata de cabra y la otra era de un caballo. Esa horrible criatura se revolcaba porque mi amiga lo tenía sujetado de manera espiritual. Yo no daba crédito a lo que estaba viendo y por poco me desmayó. Montserrat me gritó que tenía que ser fuerte o de lo contrario esa cosa nos iba a ganar. Quién sabe cómo le hizo, pero logró encadenar al espíritu maligno y éste se revolcaba furioso al mismo tiempo que Montserrat sacrificaba a los animales y hacía oraciones en un dialecto desconocido. En ese momento me comentó que también perfeccionó la magia negra, pero pocas veces la utilizaba. Cuando terminó sus oraciones, tomó una gallina negra y no sé cómo le hizo, pero en pocas palabras, atrapó a ese demonio en el cuerpo de la gallina. Ese animal corría por toda la casa y Montserrat me pidió que la agarrara. Eso no fue nada fácil, porque increíblemente esa gallina tenía la misma fuerza que yo. Mi amiga la metió en una vasija
y a los pocos minutos dejó de moverse. Ya en la tarde fuimos a enterrar a la gallina en el cerro. Montserrat me hizo una limpia y cuando terminó me dio un amuleto de protección. Después de platicar con más confianza, entendí completamente que las cosas sobrenaturales existen. Me despedí de ella y luego de algunos años ya no me quedaron ganas de visitarla. Me llamo Juan, soy originario de Argentina, para ser exacto de la provincia de Río Negro. Precisamente es aquí donde sucedió esta historia. Pertenezco a la Gendarmería Nacional y me desempeño en alta montaña en el sur de mi país. En esa ocasión me encontraba comiendo con mis compañeros, cuando nos informan que un grupo de personas se habían perdido en una montaña. Para ser honesto, era una zona difícil. Para empezar, el acceso era muy complicado, y por si fuera poco, el lugar estaba lleno de senderos rocosos. La única ventaja que teníamos era que logramos localizar una de sus ubicaciones gracias a una señal de radio. Formamos grupos de búsqueda y nos montamos en nuestros 4x4 para ir al lugar señalado. Durante el camino nos mostraron fotos de las personas desaparecidas. En total eran 5. Cuando llegamos al final del camino, mi equipo y yo nos preparamos porque faltaban 10 kilómetros para llegar. Nosotros en total éramos 9 y un jefe de grupo que tenía mucha experiencia en combate y rescate. Decidimos pasar la noche ahí y mañana temprano empezaríamos con la búsqueda. Levantamos el campamento y montamos un cerco de seguridad. A mí me tocó la primera guardia, en la cual no pasó nada. Desperté a mi compañero para que me relevara, y antes de irme a acostar, me invitó una taza de café. Yo la acepté y nos quedamos hablando por varios minutos. Yo sabía que las posibilidades de encontrar a las personas con vida eran muy pocas. Terminé mi café y me marché a descansar. Ya estaba a punto de quedarme dormido, cuando de pronto se escucharon unos pasos. Mi compañero gritó preguntando quién estaba cerca. Miramos el reloj y notamos que eran las 2 de la mañana. La noche estaba en completo silencio y nadie contestaba. Mi compañero me pidió apoyo para ir al lugar señalado. Bajamos con mucho cuidado y en ese momento nuestras lámparas empezaron a fallar. Eso no era posible porque las baterías estaban nuevas. Recorrimos el lugar con mucho cuidado y no encontramos nada. Cuando íbamos de regreso al campamento, escuchamos que algo venía detrás de nosotros. En ese momento tomamos posición de batalla y cada quien le cubría la espalda al otro. La noche era tan oscura que no podíamos ver absolutamente nada, solamente escuchábamos que algo nos estaba rodeando. De pronto empezamos a escuchar el clásico sonido que hacen los coyotes. Nosotros estábamos atentos para cualquier movimiento, pero lo que pasó, hasta la fecha no le encuentro explicación. De entre la oscuridad del bosque, salió caminando una clase de perro. No sé cómo describirlo, porque nunca antes había visto un animal parecido. Caminaba en 2 patas, tenía un pelaje gris y se notaba bastante musculoso, unos ojos completamente blancos y una mandíbula aterradora. Esa bestia se paró enfrente de nosotros y parecía que analizaba nuestros movimientos. En ese momento comencé a rezar a San Miguel Arcángel, pues comprendí que eso era un lobizón. Al principio me estaba trabando, pero me llené de fe y continué rezando. En ese momento esa criatura emitió un aterrador quejido
y salió corriendo entre la oscuridad. Nosotros nos miramos con asombro y prometimos no contar una sola palabra porque nos podríamos meter en problemas. Regresamos al campamento y pasamos esa noche bastante temerosos. Al amanecer nos preparamos y continuamos con la búsqueda. Más o menos a 15 kilómetros encontramos mochilas y prendas. Buscamos en un radio de 500 metros, pero no encontramos nada. Levantamos el campamento muy cerca de ese lugar y más o menos a las 7 de la noche, un compañero se levantó para ir al baño. No pasaron más de 5 minutos cuando empezó a pedir ayuda. Llegamos en cuestión de segundos y encontramos a uno de los chicos que estaban perdidos. Se notaba bastante sucio y tenía la mirada ausente. Cuando mis compañeros y yo nos acercamos, el joven empezó a llorar sin consuelo. Nos decía que algo se había llevado a sus amigos. Nos contó que durante la noche sentían que alguien los vigilaba. Esto pasó durante 2 noches seguidas y después de esto vino el ataque. Dice que esa noche escuchaban extraños sonidos cerca de ellos. Por más que querían no podían ver nada. De pronto, escucharon que alguien estaba llorando y se asomaron para ver qué pasaba. El muchacho fue el único que no salió de su casa de acampar. Dice que tenía un mal presentimiento y no estaba equivocado. A los pocos segundos escuchó gritar a sus compañeros y cuando por fin salió, se dio cuenta que estaba completamente solo. A lo lejos escuchaba gritos y alaridos, pero no sabía de dónde provenían. Solo percibía un putrefacto olor a carne podrida. Nos llevó hasta su campamento y efectivamente, ahí estaban muchas cosas, pero no había rastro de los demás. Esto pasó hace 7 meses y hasta la fecha no se han encontrado a los desaparecidos. Si no fuera por el permiso de excursión que solicitaron y las cosas que encontramos, pensaríamos que ese muchacho se encontraba solo. Se habla de muchas cosas que pudieron pasarle a ese grupo, desde el ataque de un grupo delictivo hasta el ataque de algún animal salvaje, pero la gente que vive cerca de ahí jura que el responsable de esto fue un lobizón que habita esos bosques, pues este no es el primer ataque que se registra y muchas personas han desaparecido en ese lugar. Mi compañero y yo sabemos que lo que vimos no fue un simple coyote. Nosotros pensamos que tal vez sí se trate de un lobizón que cuida su tierra. Lo que les voy a contar es el capítulo más triste y oscuro de mi vida. Disculpen si omito mi nombre, pero ustedes entenderán que esto no es nada fácil. Han pasado poco más de 14 años y aún no superamos la muerte de mi hijo. Todo ocurrió en una pequeña colonia del municipio Doctor Arroyo, ubicado en el estado de Nuevo León. Para los que no lo conocen, es un lugar con pocos habitantes y bastante tranquilo. Nosotros vivíamos pegados a la Sierra Madre Oriental. Nos ganábamos el pan de cada día cultivando y vendiendo jitomates, pero en algunas ocasiones aprovechábamos para comprar animales de establo. Normalmente teníamos que venderlos antes de que llegara la canícula, la temporada más calurosa del estado, ya que a veces la sequía y el calor matan al ganado. Esta era nuestra rutina y todo marchaba bien, hasta que llegó el 9 de abril del año 2006. Aquella tarde me encontraba preparando el establo, ya que era temporada de lluvia y no quería un accidente. Pero al momento de levantar la última lámina,
no me di cuenta de que había una víbora de cascabel e inevitablemente me mordió. Como de rayo entré a la casa y mi hijo me llevó al centro de salud. Tardamos media hora en llegar y yo sentía que me moría en el camino, pero gracias a Dios alcanzamos a llegar. Me inyectaron el antídoto y me tuvieron en observación un par de horas. Cuando me dieron de alta, me recomendaron guardar reposo. La verdad, aunque no me lo hubieran indicado, resultaría imposible para mí continuar con mis actividades diarias. Me sentía cansado, con bastantes náuseas y tenía dolores musculares en todo mi cuerpo. Esa tarde me la pasé durmiendo. Todo transcurrió normal y a la mañana siguiente nos dimos cuenta que faltaban 4 chivas. En ese momento recordé que había olvidado cerrar la puerta del corral y ahora teníamos que ir en búsqueda de esos animales. Lo más seguro es que se hubieran ido con dirección a la sierra. De inmediato preparé a mi caballo y cargué mi rifle, pero mi hijo no me dejó ir. Me recordó que aún seguía débil y me dijo que no me preocupara, que él mismo traería de vuelta a las chivas. Le pedí que tuviera cuidado, le di la bendición y en compañía de su caballo y el perro se fue en dirección a la sierra. Me quedé tranquilo porque apenas eran las 9 de la mañana y tenía buen tiempo para volver. Mientras tanto, mi esposa y yo nos encargamos de unos pendientes de la casa. Así transcurrió el día y mi hijo no regresaba. Yo trataba de calmar a mi esposa, diciéndole que probablemente las chivas habían agarrado camino o algo las asustó y se internaron más en la sierra. Pero cuando dieron las 10 de la noche, yo también me comencé a preocupar. Decidí tomar mi caballo y tomé una vieja carabina. Mi mujer se quedó muy preocupada porque todavía me miraba débil, pero eso no me importó y salí a buscar a mi hijo. Agarré vereda y mientras más me iba adentrando, más extraño sentía el ambiente. Todo estaba en calma, ni siquiera los grillos emitían ruido, y yo sabía que eso no era bueno. Mis padres siempre me contaron que cuando el monte no hace ruido, es porque el diablo pasó caminando. Yo iba muy atento al camino, y de pronto, mi caballo se detuvo en seco y empezó a relinchar. El animal estaba nervioso y no quería dar un paso más. A mí me costó trabajo, pero como pude me bajé y con mi propia saliva le dibujé una cruz en la frente. Lo mismo hice con la carabina y las municiones. Volví a montar y continuamos avanzando, pero yo tenía un mal presentimiento. Las cosas no estaban bien y realmente no iba preparado para toparme con lo que vi esa noche. Después de avanzar por unas 2 horas, bajé una pequeña ladera y al fondo alcancé a ver una silueta que estaba agachada. Me bajé del caballo para no hacer ruido y empecé a caminar muy despacio. Gracias a la luz de la luna podía ver perfectamente y me di cuenta de que esa sombra era un animal que parecía estar comiendo, y cuando miré con más atención, las piernas se me doblaron y todo el mundo se me vino encima. Esa cosa estaba devorando a mi hijo. Le grité desesperadamente y de inmediato levanté mi carabina, que se me cayó por la impresión. Esa criatura se levantó. Medía un poco más de 2 metros. Tenía forma humanoide, pero la cabeza era parecida a la de un coyote, ojos completamente rojos y unos colmillos bastante largos, al igual que sus garras. El pelaje era de color café y estaba tan corto que sin problemas alcanzaba a ver su delgadez. Me miró fijamente sin hacer ningún movimiento. Jadeaba como si tuviera mucha sed o como si estuviera lleno de coraje y a punto de atacar. Con mucho miedo levanté la carabina y la apunté. Jalé el gatillo, pero el cartucho no percutió. Desesperado lo volví a intentar, pero fue el mismo resultado. En ese momento comencé a rezar y me puse en manos de Dios. Sabía que no podía hacerle frente a esa criatura, porque en el fondo sabía que era un nahual,
y las balas que traía no le iban a hacer daño. Pero tenía tanta impotencia que desfundé mi machete, lo persigné y empecé a dejar surcos en la tierra. Ese demonio me seguía mirando y sin más emprendió carrera a lo más profundo de la sierra. Yo me quedé impactado. Ese nahual era demasiado grande, pero tenía la agilidad de un zorro. Lo primero que hice fue levantar a mi hijo. Me di cuenta que ya no respiraba y tenía una gran mordida en el vientre, pero algo me causó más tristeza. El cuerpo de mi hijo aún se encontraba tibio. Tal vez si hubiera llegado momentos antes, mi hijo se hubiera salvado. Con el corazón destrozado, subí el cuerpo al lomo del caballo y me dispuse a regresar con mi mujer. Cuando llegué, la pobre se desmayó de la impresión. En pocos minutos, toda la gente de la colonia se encontraba fuera de mi casa. Mandaron a llamar al padre. Llegó acompañado de la policía. No había mucho que investigar. A leguas se notaba que mi hijo fue atacado por un animal, y el asunto no pasó a mayores. Yo pedí hablar con el padre. Me sentía muy débil. Me costaba trabajo respirar, pero aún así le conté lo que había pasado. El padre me dio un trago de agua bendita y miré su cara de preocupación. Cuando me calmé un poco, me platicó que ya había escuchado rumores acerca de esa bestia. Un sacerdote de Matehuala le advirtió que un nahual rondaba en la zona, ya que uno de sus parroquianos contó que un enorme perro que caminaba en 2 patas se había llevado a su esposa. El encuentro fue breve. Dijo que cuando salió a tomar agua de la cisterna a lo lejos, venía su mujer cargando un poco de leña, cuando de pronto un enorme perro le brincó desde un árbol, la tomó de una pierna y se la llevó corriendo entre la oscuridad del monte. El pobre señor corrió por toda la colonia, pero por más que buscaron jamás encontraron nada. Esto había transcurrido apenas hace un mes, pero nuestro sacerdote no quiso creer en esa advertencia y por eso no nos comentó nada. En parte, sabía que de hacerlo despertaría temor entre todos. Cuando terminó de contarme esto, me hizo una oración y me pidió por favor que por nada del mundo quisiera buscar al nahual. Me advirtió que estos sirvientes del diablo son peligrosos, pero cuando agarran gusto por la carne humana, se vuelven más agresivos. Pero su advertencia no me importó. Yo quería venganza y le pedí a varios hombres de la colonia que me acompañaran. Ellos aceptaron. Nos preparamos y llevamos todo para enfrentar a ese nahual. Peinamos toda la zona y lo único que encontramos era la marca de sangre que dejó mi hijo en la tierra. Seguimos buscando hasta que amaneció, pero no hallamos nada, absolutamente nada. Cuando regresamos a la colonia, las mujeres estaban muertas de miedo, porque contaron que durante nuestra ausencia, un enorme perro caminaba y corría entre las calles. Parecía que quería llevarse el cuerpo de mi hijo, pero el cura no permitió que pasara. Rezó durante toda la madrugada y mi esposa junto con otras vecinas aseguraban que ese nahual rondaba en el techo de mi casa, pero cuando estuvo a punto de amanecer, emprendió retirada rumbo a la sierra. El padre se notaba un poco cansado y aseguró que no es fácil mantener a raya a esas criaturas. De igual manera, el padre nos aconsejó no enterrar a mi hijo en el panteón municipal, pues aseguraba que ese nahual se quería llevar lo que quedó de su presa y no le importaría desenterrarlo para comerlo. Decidimos hacerle caso. Yo tengo familia en Linares, Nuevo León, así que nos llevamos el cuerpo y lo enterramos en ese panteón. Ya no quisimos volver a Doctor Arroyo. Vendimos nuestra pequeña propiedad y mi estado de salud empeoró. Desconozco si es por la picadura de cascabel o de la impresión por haber tenido de frente a un nahual. De lo único que estoy seguro es que desde aquel día mi vida terminó para siempre.
porque perder a un hijo es un dolor indescriptible, y aunque pasen 1000 años, jamás olvidaré la escena de mi hijo tirado, siendo devorado por una bestia. Les comparto mi historia para que no se confíen de estos seres. No son como los pintan, ya que no todos se dedican a robar cosechas o animales. Algunos tienen preferencia por la carne humana. Por favor, no tomen a la ligera cuando escuchen acerca de un nahual. Les juro por Dios que es la última criatura con la que quieres toparte.